tal? Les saludo con afecto. Soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de Frente. Un espacio de análisis e intercambio de impresiones sobre los temas sociales que están en la mesa de discusión y en el ánimo de la opinión pública y que esperamos sean tanto de interés como usted como lo son para nosotros. Saludo con aprecio y en la distancia hasta Jalapa, Veracruz, a Mitzi Cordero. Mitzi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Pues lista para llevar a cabo este programa. Vamos a hacer un buen intercambio de impresiones. Mitzi, explico la dinámica del programa. En los siguientes minutos, Mitzi y un servidor analizaremos dos columnas políticas, ambas publicadas en el periódico El Financiero, una de Ana María Salazar y otra de Salvador Camarena. Y posteriormente desarrollaremos tres temas acordados. La discusión que hay en torno a este tema del outsourcing, esta figura administrativa que hoy está en cuestionamiento, la tragedia social que se vive en el sureste como resultado de las intensas lluvias y particularmente en el estado de Tabasco, y este último trágico accidente que se dio en la autopista Guadalajara-Tepic el pasado lunes y que dejó por lo menos 14 personas fallecidas. ¿Te parece, Mitzi? Me parece muy bien, Víctor, así que vamos a iniciar con esto que precisamente está en la agenda nacional. Así es. Hoy en El Financiero, Ana María Salazar, en su columna Análisis sin Frontera, trata de explicarnos el trasfondo de la sorpresiva liberación en los Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos. Para nuestro auditorio, para ponerlo en contexto, Mitzi, recuerdo que este general fue el secretario de la Defensa en el gobierno de Peña Nieto y que fue detenido en Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre. Al general se le acusa de narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos. En un giro sorpresivo, el Departamento de Justicia pidió que se desestimaran todos los cargos y se le permitió el regreso a México. ¿Qué opinas, Mitzi? Sí, justamente Ana María Salazar, Víctor, bueno, pues inicia esta columna el día de hoy para entender esta frase, para entender, porque sin duda fue algo que nos sorprendió muchísimo anoche. De hecho, todo este caso en general nos sorprendió desde el principio, en el momento en el que supimos su detención, y que los analistas que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos lo han señalado como una detención histórica por el grado del general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena, por lo que implicaba esta situación también para el ejército mexicano, en este sentido, en esta administración particularmente, la importancia que tiene para el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que pues está involucrado pues esta parte de nuestro país en general con los ciudadanos, en general con la seguridad, en general con su credibilidad. Y por lo que ahora con esta noticia, bueno, pues se dice Ana María Salazar, hay que entender también la situación de relación que hay entre México y Estados Unidos y que esto va más allá de los cargos por los cuales hoy la juez da a conocer que desestima esta situación. Se iría de Estados Unidos como pues un hombre, o llegaría a México como un hombre libre, y que ya tocaría el turno a la justicia mexicana, a la Fiscalía General de la República, entonces realizar las investigaciones correspondientes y fincar las responsabilidades también correspondientes, señalando a la juez de Estados Unidos pues que confía. Y esto, bueno, pues abre también un gran panorama. Víctor, tú seguramente coincidirás conmigo en que sí es cierto, es más allá de estos cargos, más allá de realizar la justicia, pues se entiende también como esta relación que debe de ser muy buena entre ambos países que son vecinos y que comparten mucho más allá de temas económicos, como por ejemplo esta situación que también involucra a la seguridad. Sin embargo, déjame decirte algo, Mitzi. Creo que en este caso la relación con los Estados Unidos, que siempre es importante, va a pasar a un segundo término, porque lo que hemos abierto para mí es una caja de Pandora. Y lo que veo enfrente es lo que comúnmente se conoce como una manzana envenenada o una papa caliente. No sé si estás de acuerdo conmigo, porque Andrés Manuel López Obrador se va a ver obligado a tener de alguna manera que investigar. Ya en los Estados Unidos hay voces que están llamando la atención, muy molestas por esta decisión que se tomó, que se tomó a nivel muy alto en los Estados Unidos, porque dicen sí hay pruebas, sí hay hechos, sobre todo la DEA, tú lo sabes, y sí está reclamando una investigación, y otros legisladores americanos están reclamando una investigación. De manera que el gobierno mexicano va a tener dos disyuntivas. Sí. Investiga al militar y se pelea con los militares, o perdona al militar y se pelea con la comunidad internacional y de paso con quienes investigan el tema de las drogas. Vaya tema, se me hace complicado más no poder.
Vaya trama a la que nos vamos a enfrentar si es que el día de hoy llega o mañana, qué es lo que va a proceder en nuestro país una vez a su arribo del general Salvador Cienfuegos. Pero Ana María Salazar lo dice también en su columna, dice que es más importante la relación entre ambos países y que deben de hacer un frente unido. Pero además hay otra situación que dice, se va a realizar pro forma una investigación, es decir, que va a cumplir, sí, con lo que lo están señalando, porque todos los ojos van a estar puestos precisamente en este caso. Sin embargo, yo no creo, yo desde mi punto particular, yo no creo que vaya a trascender mucho más de esto, Víctor. Difiero, Mitzi. Yo creo que sí, esto nos va a generar un grave problema, una fuerte tensión social y política en muchos sentidos. Y vas a ver, espero que tengamos la oportunidad de poderlo comentar, pero sí creo que estamos ante un gravísimo problema en toda la extensión de la palabra, una auténtica papa caliente o una manzana envenenada. Bueno, pero pasemos a otro tema rápidamente. Del mismo diario El Financiero, Salvador Camarena, bajo el título El botín de los patriotas, habla sobre el famoso criterio de oportunidad como un esquema legal que utilizan, pues los hoy delatores del sistema, hombre, los que están poniendo en evidencia todo el sistema anterior, el sexenio anterior, para poder salvarse, pero de paso desentrañar muchos de los casos de corrupción que se dieron en el sexenio pasado principalmente. Pero la pregunta es, ¿se ayudará con esto a encontrar una verdadera justicia? Es lo que plantea el analista. ¿Tú qué opinas, Mitzi? Es lo que plantea el analista Salvador Camarena y que al final señala los criterios de oportunidad no deberían de ser para salvar a algunos o para darle impunidad a otros. Debería de ser precisamente para llegar y darle la justicia a todos y cada uno de los mexicanos. Y justamente es como se titula esta columna, El botín de los patriotas. Ahora resulta que Emilio Lozoya, Emilio Cebadúa y Froilán Gracia, pues simplemente eran unos peones, eran unos trabajadores comprometidos con el país, con el presidente y con el secretario de Hacienda, víctimas totalmente. De hecho, él los califica como hermanas de la caridad, que lo único que hacían eran cumplir órdenes que venían de mucho más arriba, y entonces ahora poner como villano de los villanos a Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que ni tú, ni yo, ni la gente que nos está viendo en esos momentos lo creería, que ellos simplemente cumplían órdenes sin recibir nada a cambio o sin que ellos directamente estuvieran involucrados en toda esta situación. Coincido completamente con Salvador Camarena. Esta situación debería de fincar las responsabilidades. Lo vimos hace unos días, Víctor, con Javier Duarte, que decía, oigan, yo sí vi que había corrupción con el expresidente Enrique Peña Nieto y yo estoy dispuestísimo a decir todo sin tener nada a cambio. ¿Tú crees que nada a cambio? Ahora resulta pues que, ¿cómo se dice? Que las ratas no se quieren ahogar y saltan del bote. Pues mira, más bien yo veo pillos voraces que están tratando de salvarse a como dé lugar y que son capaces de vender hasta su propia madre si pudieran para tratar de salvar el pellejo. Pero bueno, lo cierto es que también veo con tristeza que estos personajes, lejos de estar en un lugar correcto, que sería la cárcel, se la están pasando muy bien, porque bajo el término de delatores o de ahora sí de este concepto que es el concepto de criterio de oportunidad, pues caramba, pues cualquiera, es un buen negocio, ¿no? Primero robo, me vuelvo multimillonario y después, bueno, pues denuncio a 2 o 3 pelados y me voy a mi casa quitado de la pena. Creo que estamos exagerando el punto. Sí siento que deberíamos de ser más enérgicos y de nueva cuenta sale a reducir el tema de la impunidad. La impunidad, prima hermana, como ya lo sabemos, de la corrupción. Así es. Fíjate que cuando precisamente se conoció el asunto de Emilio Lozoya y que él decía que había recibos que habían firmado todos estos actores políticos que habían sido señalados, vaya, o sea, es como el diario de Karime Macías cuando decía merezco abundancia y eso fue lo que presentó como prueba. ¿Qué tipo de prueba tiene que llegar a ser? Que tiene que ser fehaciente, tiene que ser para dar con los responsables en este criterio de oportunidad y que además se lo acepten. No hemos visto desde que se supone que arribó a México a Emilio Lozoya y nos hemos preguntado en muchas ocasiones, Víctor, en estos espacios, ¿dónde está Emilio Lozoya y por qué no ha sido presentado hasta esos momentos? Paco Ramírez respondía, está en su casa, pues muy cómodamente, sin embargo, no lo hemos visto. No hemos visto en verdad que haya un juicio,
juicio, no hemos visto que realmente se dé con la justicia para todos los mexicanos, porque todos al final de toda esta situación de la corrupción, pues resultamos lesionados. Ahora ahí vemos las consecuencias. No está alcanzando para medicamentos, no está alcanzando para atacarlo de la pandemia, no está alcanzando para atender a los damnificados en Tabasco, no está alcanzando para muchas cosas, y esto es consecuencia de todas esas personas que saquearon el erario público. Totalmente, ahí se refleja, la corrupción se refleja exactamente en la mala calidad de los servicios, en la falta de insumos, en la falta de infraestructura, en la falta de dinero. Totalmente de acuerdo contigo, sin embargo también lamento junto contigo que este tipo de personajes, pues bueno, dentro de un proceso de justicia en México resulta muy ligero. Y eso los que conocemos, porque los que no conocemos, hay toda una generación también de políticos ladrones que no solo hicieron un mal trabajo, malos administradores, sino que también robaron y saquearon, y hoy son dones en sus respectivos estados. Y muchos que siguen estando en el gobierno y teniendo altos puestos. También, totalmente de acuerdo. Pero oye, pasemos a otro tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa que se discute ya y que busca regular la subcontratación laboral, o como se conoce en términos americanos, el outsourcing, asegurando que es una práctica ilegal e inmoral. Sin embargo, pareciera que dentro de esta modalidad de contratación que muchas empresas utilizan, y que por cierto el gobierno federal también la usa y de manera importante, no todo es tan malo. Pero bueno, realmente no estaremos satanizando estas empresas de outsourcing. Justicia, ¿coincides, Mitzi? Sí, coincido, Víctor, totalmente. Yo creo que esto tiene dos caras de la moneda, bueno, tal vez como todo tema, pero tiene dos caras de la moneda y yo lo veo así. Tiene razón el gobierno federal al señalar, el presidente tiene razón al señalar que hay empresas que abusaron de esta figura y que en lugar de darle certeza a sus trabajadores, pues lo único que hicieron es hacer justamente esto, una subcontratación, y entonces, bueno, pues ya no darles prestaciones y muchas cosas. Sin embargo, pues lo que vemos es lo que ha estado procediendo el gobierno federal de cortar a todos con la misma tijera. Es decir, lo vimos con el tema de los fideicomisos, lo vimos con el tema de estancias infantiles, que si bien existía corrupción, pues entonces había que afincar las responsabilidades. En este caso, en el de las empresas, en donde sí ha habido abuso por parte de los empresarios, por parte de todas estas personas que lo hacen, pues entonces había que realizar la investigación correspondiente y fincarle las responsabilidades correspondientes. Ahí es donde entra el Estado de Derecho, no nada más decir todos coludos, todos rabones, y entonces, bueno, pues van para afuera. Esta situación, bueno, pues deja mucha incertidumbre en un momento en el cual de por sí es incierto para estar teniendo los empresarios que vengan a invertir, teniendo los empresarios con esta certeza, teniendo los empresarios para que, y bueno, le abonas esta situación. Fíjate que yo aquí lo que veo es como siempre, ¿no? Querer hacer todo demasiado grande y amplio y tan gigantesco que para llamar la atención es mucho, que lo único que se ha hecho es abrir un frente más. Bien se podría haber, como tú señalas, haber rasurado, haber hecho lo correcto y decir vamos a meter orden y vamos a dejar los aspectos que sí funcionan y eliminar lo que no funciona. Sancionar a las empresas abusivas y seguir funcionando. Pero ahora lo que va a pasar, y de mí te vas a acordar también, es que al tiempo esto va a generar más desempleo y muchos empresarios la van a pensar dos veces para poder contratar un servicio porque saben que podrían estar ahora sí en lo ilegal y en lo inmoral, como dice el presidente. Sí, ya lo hemos escuchado por parte, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial, lo hemos escuchado de Coparmex, que ha sido pues un crítico fuerte de este gobierno federal y ha señalado esto lo único que va a fomentar es la informalidad y que si lo que se quería atacar era que ya no hubiese evasión de impuestos, por ejemplo, pues entonces que se atacara el asunto de la fiscalización, ¿no? Que fuera mucho más fuerte la fiscalización, un asunto que también ya hemos visto que se ha venido reforzando también y que esperemos que no sea solamente cargado para un lado y cargado para el otro. Ahora, ¿qué ha dicho el senador Napoleón Gómez Urrutia? Él ha dicho que esta figura como tal no va a desaparecer. Ya veremos si es cierto y si es así como lo dice, sino simplemente hacer una regulación para que aquellas empresas que, bueno, contraten o subcontraten a estas personas que no tengan que ver con la especialidad de la empresa, bueno, entonces ahí sí se pueda proceder. Repito, ojalá así sea cierto y no sea una eliminación total, un corte con la tijera de manera total, porque sí ha funcionado. ¿Qué han dicho los expertos? Esta figura se creó para incentivar el empleo, para fomentar el empleo. Al retirarla, pues simplemente va a haber un retroceso en este sentido. Ahora,
que hemos escuchado también que esto pondría en jaque el tema del TEMEC. Esto también pondría en jaque un asunto, un acuerdo entre tres países, ¿no? Entre México, Estados Unidos y Canadá, y entonces ese punto no lo han tocado, ese punto no está protegido. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades? ¿Ya vieron cuáles pudieran llegar a ser las consecuencias? O como en todo, no veo las consecuencias y después veo cómo le hago. Bueno, aunque también te debo decir, sí es cierto que había en muchos sentidos un acto de injusticia y de abuso laboral, ¿no? Muchos trabajadores estaban resultando perjudicados con las malas prácticas de ciertos empresarios voraces o de grupos que supieron organizarse y que se quedaban con todo y que ni le daban el beneficio al trabajador que le correspondía. Pero entonces hay que afincarle las responsabilidades. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Y volvemos a lo mismo, con machete lo que debería haberse tratado tal vez con un poco de cuchillo o bisturí. Pero bueno, oye, pasemos a otro tema que también está en el ánimo de la opinión pública. Tabasco, el sureste, tu tierra también, parte de Veracruz, viven momentos realmente difíciles luego de las intensas lluvias de las últimas semanas. Paradójicamente, el agua que escasea en gran parte del país, aquí sobra, pero sobra de una manera infame. Una de las regiones más húmedas de México y seguramente del mundo. Pero todo esto se ha convertido en un problema, terrible problema. ¿Por qué? Por la falta de previsión, por la falta de mantenimiento de infraestructura, por la falta de coordinación, en fin, porque se tenían que haber liberado las presas con regulación y parece ser que no lo hubo así. Afectados más de 230,000 personas solo en esta parte del país y solo en Tabasco más de 160,000 damnificados. Negligencia criminal, malos cálculos o efectos de la naturaleza, Mitzi. El problema es que los malos cálculos, Víctor, como mencionó en algún momento el presidente, están cobrando vidas. Vamos a poner esto en contexto porque no podemos cargar los huevos solamente de un lado. Es cierto, Tabasco siempre tiene problemas de inundación y también hay un problema añejo de corrupción en donde se ha dado a conocer que se han invertido millones de pesos a lo largo de las administraciones, incluso en el último periodo de Enrique Peña Nieto se destinaron muchísimos recursos para ello, para evitar este tipo de situaciones, para evitar las inundaciones, para invertir en infraestructura hidráulica. Sin embargo, ninguna de estas ha funcionado. Claro, y Tabasco ha sido saqueado, permanentemente saqueado. Y hoy entendimos que toda esa inversión que debería haberse hecho, pues, para hacer infraestructura, diques, puentes, bordos, no se hizo, Mitzi. Sí. Así es, totalmente, Víctor. Este es el contexto de Tabasco. Sin embargo, lo que me molesta un poco de lo que dice el presidente, porque te lo digo así, me molesta poco. Yo en el caso de que estoy en Veracruz, conozco perfectamente el tema de las inundaciones y también el tema de las presas, porque en muchas ocasiones las inundaciones que han ocurrido le han echado la culpa a que han estado haciendo el desfogue de presas, han estado liberando la presión de las presas y que se les ha ido de las manos. Sin embargo, ¿no? En explicación de los mismos especialistas, en este caso de Conagua, se hacen estos desfogues de manera controlada. Y las zonas bajas, que son las que generalmente se inundan, la gente que vive allí, que ya sabe que vive en zona de riesgo, que ha sido advertida que está en zona de riesgo, sabe que se va a inundar en algún momento. Pero espera, estos indígenas que viven allí en la zona de Tabasco, si el presidente dice, fue un cálculo que nosotros hicimos y yo lo autoricé, ¿por qué entonces no se le avisó a la gente que le iba a ocurrir esta situación? Claro. ¿Por qué no se implementaron brigadas para evacuarlos al momento y evitar estas pérdidas materiales y humanas que se están dando en este momento? ¿Por qué después de varios días el presidente se hizo presente en su estado natal, que es Tabasco? Eso es lo que yo no me explico. ¿Por qué no estaba él dirigiendo? Estoy de acuerdo, él no va a ir directamente a evacuar a la gente, pero sí me gustaría que encabezara con Secretaría de Marina, con Sedena, con Protección Civil, con Conagua, con CFE, que en este caso es la que se encarga de esa presa Peñitas, y que encabezara los trabajos para mandar a las tropas, para mandar a la gente, para mandar las brigadas, que en ese momento, no desde la mañanera, estar dando explicaciones respecto a esta conferencia, es decir, no hubo una atención de manera inmediata, que es lo que se requiere en este tipo de casos. Totalmente de acuerdo. El gobierno no es responsable del clima, ni mucho menos de las lluvias, ni del cambio climático, pero sí es responsable de la manera como operó y cómo está trabajando allí. Claro, el cambio climático también juega, pero me queda claro que sí también debería de haber responsabilidades. Yo no sé por qué no se ha mencionado a los anteriores titulares de Conagua que debieron haber corregido esa situación. Te menciono a David Corenfiel o a Roberto Ramírez, que fueron los titulares de Conagua en su momento durante la administración de Peña Nieto. Deberían de fincárseles responsabilidades. ¿Qué pasó ahí?
¿Por qué no se hicieron las inversiones necesarias? Ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo 2 años también, ¿eh? Y el gobernador actual, que ahora le anda reclamando a Bartlett, tuvo por lo menos 1 año también para saber que ya se venían las lluvias. Eso de decir que son lluvias históricas, hombre, es una mentira, y tú lo sabes bien. Llueve cada 2, 3 años, se inundan y estas sabes regiones. que he escuchado también de gente que ha estado ahí en Tabasco que han señalado que han sido lluvias atípicas. Víctor, se supone que son especialistas y yo lo sé, no son lluvias atípicas, han sido extraordinarias. Atípicas sería que no estuviéramos en el periodo de las lluvias en donde sabemos año con año han sido más intensas, han sido más copiosas, han sido más devastadoras, pero los desastres no son naturales. Esta situación no debió de haber ocurrido o por lo menos debió de haber sido atendido de manera inmediata y eso fue lo que les faltó. Pues a ver si se fincan responsabilidades y a ver si hay castigados, porque caray, con este mundo tan enredado que tenemos actualmente, pues la culpa va a ser del pasado, la culpa va a ser de los otros y de la corrupción. Oye, otro tema que también va ligado al tema de la corrupción, lo que ocurrió este lunes pasado, la muerte de por lo menos 14 personas, entre ellos algunos niños, este lunes 16 en la autopista Tepic-Guadalajara. Nos mueve a la reflexión. Un camión cisterna de doble remolque que transportaba gas chocó, explotó y en su juego de muerte arrasó con vehículos que en mal momento circulaban en ese momento cerca de este camión. Este tema ha vuelto a poner de manifiesto en la mesa de la discusión, se debe o no permitir este tipo de transportes, que ya ha sido prohibido en otras partes del mundo. Pero aquí nuestros legisladores han servido de tapete para los empresarios, que son los que ganan con este tipo de transporte. No es el primer accidente y seguramente no va a ser el último. ¿Qué opinas? Así es. Fíjate que ha sido prohibido en otras partes del mundo, pero sobre todo regulado para no afectar la economía de los transportistas. En este sentido están los ahorros millonarios que pudiera llegar a darse y el tema de la seguridad. Yo no sé si a ti te ha pasado, Víctor, de estar en carretera. A mí me pasó anoche y antenoche que tuve que viajar y atravesar al lado de un camión de doble carga es un miedo de que vaya a colear este segundo eje y te vaya a dar un golpe en tu coche y entonces te saca de la carretera, te estampa en algún lado. Es un peligro que estén en las carreteras, sobre todo por la falta de pericia que tienen los conductores, porque manejan exceso de velocidad, no respetan estas leyes de tránsito. Y te voy a dar unos datos. En México, en el caso de México, tiene el peso o cansados, efectivamente. En el caso de México, el peso máximo es de 66 toneladas y una longitud de 30 metros. En el caso de Estados Unidos, la medida es 39 toneladas y longitud de 25 metros. En el caso de Costa Rica y Guatemala, que pudiéramos llegar a pensar, a lo mejor no están tan avanzados como en el caso de México, aquí tenemos más oportunidad. Bueno, allá en Guatemala, 40 toneladas como máximo y longitud de 25 metros. Es decir, está regulado, está hecho una medición que no sea tan peligroso para los demás que vamos en carretera y para los choferes. ¿Cuál sería aquí una solución? Que se regule este tipo de situaciones, que se hable con los empresarios, que se les dé los incentivos, y no solamente te estoy hablando de los incentivos fiscales o de hidrocarburos, por ejemplo, para que les sea más atractivo, para que puedan hacer su transporte. También de seguridad, porque te voy a decir una cosa, los traileros, los señores camión, no se paran en la carretera o se paran en lugares indebidos donde hay más traileros por el tema de la seguridad. Les roban el camión, los asaltan a ellos, los desaparecen y los matan, y esto, bueno, pues no es una situación pues que los motive a tomar, bueno, pues medidas que vayan mucho más acorde o al medio ambiente o a la población en general. Entiendo que es un problema complejo y entiendo que es un problema económico y social, pero en este momento, con esto que ocurrió, realmente debemos de indignarnos, porque Mitzi, no es posible que salgas tú con tu familia a vacacionar y que te encuentres con la muerte de esa manera. Esa pareja, esas hermanitas que iban viajando, esos niños, esos señores jubilados que también perdieron la vida. Hombre, caray, no es justo y no es correcto que por la corrupción, porque te debo decir una cosa, si tuviéramos un aparato legislativo más correcto que defendiera las causas sociales, ya les habrían puesto un alto, porque ya se ha discutido el tema, pero no se ha avanzado. Pero ¿qué pasa? El dinero de por medio, de nueva cuenta, y los intereses. Sí hay responsabilidades y en los más altos niveles y se debe de actuar. Debemos de empujar porque se corrija eso. Son auténticas bombas de tiempo, mi querida Mitzi. No sé si estás de acuerdo. Para terminar con este tema. Lo son.
Hasta enero del 2019, Víctor, había 9 iniciativas para hacer regulación de los tráilers de doble eje, de doble carga. Sin embargo, todas se quedaron en la congeladora y al año, otro dato, mueren alrededor de 5,000 personas derivado directamente de los transportes de doble carga, de doble remolque. Esta situación ya no puede seguir así, es muy compleja, además de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene una cifra exacta de cuántos camiones de este tipo, de los dobles, están circulando en nuestro país. Eso también es gravísimo, es decir, no están regulados. Nadie tiene una información exacta para poder fincar estas responsabilidades. En resumen, mi querida Mitzi, estamos hablando de que casi estamos llegando a 2 años de esta nueva administración y seguimos viviendo los mismos problemas: corrupción, desorden, falta de efectividad en la solución de problemas, soluciones que a veces no son las correctas, en fin, y detrás de todo esto, intereses políticos más que intereses de tipo social. En fin, Mitzi, me dio mucho gusto verte y saludarte. Gracias. Y espero que podamos seguir intercambiando opiniones próximamente. Igualmente, Víctor, fíjate que a mí en mi casa me enseñaron para conseguir cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes y esto tendría que hacer este gobierno. Muchas gracias, Víctor, buenas tardes. Buena conclusión, claro que sí, Mitzi. Por mi parte ha sido todo, soy Víctor Hugo Hernández, esto fue De Frente y se lo agradezco mucho.